Díganme si se está viendo adecuadamente. Sí, sí. Sí, Perfecto, bueno. eh, Vamos a ser breves con esta parte porque ustedes ya han visto una presentación que organizó la escuela acerca del esquema de orientaciones, así que ya conocen cómo es el tema, saben que el plan de estudios de la carrera tiene un cuerpo de asignaturas obligatorias que son comunes para todos, pero que tiene también espacios curriculares que son electivos, en donde ustedes, cuando digo ustedes me refiero a los estudiantes, pueden elegir aquella actividad, aquella asignatura que sea de su preferencia. Eh, y ahora, bueno, eso configura dentro de todo el plan de estudios cuatro orientaciones básicamente, eh, que son las que ustedes van a elegir a partir de ahora cuando cursen el próximo semestre la optativa 1. Hay cuatro posibilidades de elección para esa optativa y de acuerdo a la que ustedes elijan, van a definir la orientación que le van a dar a su carrera. ¿Sí? Van a ser todos ingenieros electrónicos cuando se reciban, pero habrán orientado su carrera en la dirección que sea de su preferencia o de su mayor interés. Después vamos a ver que hay otras optativas y electivas que pueden elegir en general, digamos, acorde a la elección de la optativa 1 que hayan hecho y que están dentro de las que se ofrecen cada una de las orientaciones. Otros espacios electivos también van a ser el proyecto y la práctica profesional supervisada, que también la van a elegir ustedes de acuerdo a sus preferencias. Y no pierdan de vista que si ustedes participan de algún programa de intercambio por el cual se van a cursar a otras universidades una materia o hacer un seminario, etcétera, es muy posible que puedan incorporar esas actividades como asignatura electiva. Obviamente, para todo este tipo de cosas hay que contar con la aprobación de la Secretaría Académica de la escuela, pero bueno, sepan que es una posibilidad que existe y que se puede hacer el hecho de hacer un intercambio y después que figure como una asignatura electiva dentro de la carrera. Bien. Las orientaciones al día de hoy, digamos, existentes en la carrera son cuatro, que son sistemas digitales, automatización y control, comunicaciones y diseño electrónico. Ustedes van a tener una presentación por cada una, de hecho creo que ya han tenido seguro la de sistemas digitales. Bueno, en este caso lo que estamos presentando es la orientación de diseño electrónico, que le llamamos así porque está orientada efectivamente a todo lo que sea el diseño en todo lo referido a él, es decir, no solo el diseño de circuitos específicamente, como quien diseña en el papel y elige una topología, sino que se va más allá, se analiza todo el proceso de diseño de circuitos electrónicos, se analiza, se obtienen, digamos, competencias en cuanto al análisis de la viabilidad técnico-económica en los diseños. Es decir, vamos más allá del meramente del diseño técnico, sino que además se introduce el elemento económico, se hacen análisis de costos, etcétera. Digamos, todo lo que tiene que rodea el diseño y que quizá no es exactamente electrónica, pero tiene que ver en cuanto a los materiales que se usan, la viabilidad de conseguirlos, el lograr un costo razonable para el diseño, análisis de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con el tema de soluciones de potencia y sus problemas asociados, en los cuales ustedes van a ser capaces de analizar no solo el diseño y la viabilidad de una solución de potencia, con todo lo que tenga que ver con eso,
también soluciones y aplicaciones microelectrónicas que incluyen el diseño de circuitos integrados, desarrollo de aplicaciones de sistemas embebidos. Van a introducirse en el problema de la compatibilidad electromagnética, es decir, cómo lograr hacer un diseño que no sea afectado por los campos electromagnéticos del exterior y que a su vez no genere un campo electromagnético que perjudique a su entorno. Van a analizar el tema de consumo y eficiencia energética, a desarrollarse en simulaciones circuitales y específicamente en algunas electivas van a obtener los conceptos básicos para estudios sobre sistemas de sonido y van a poder analizar los diferentes componentes que integran un sistema de sonido, sobre todo aquellos que tengan mayor orientación circuital. Ahí tienen un listado, amplificadores, filtros, etc. Es decir, la orientación de diseño electrónico apunta a que ustedes sean capaces de realizar todo el proceso de diseño, es decir, no solo llegar a la solución técnica más apropiada, sino ser capaces de implementar esa solución técnica, analizar su impacto en el mercado, analizar la viabilidad de acuerdo a los costos, de acuerdo a la compatibilidad con el entorno, etcétera, etcétera. Es decir, analizar todo lo necesario para poder plantear una solución física real a un problema determinado. Y hacerlo en condiciones económicamente favorables, obviamente, si no, no tendría sentido. Bueno, yendo específicamente al plan de estudios, como está estructurado a partir de ahora, ustedes ahora están por empezar el 8º semestre, en donde tienen algunas de las asignaturas obligatorias que yo mencioné antes, como teoría de control, mediciones electrónicas, dispositivos y circuitos electrónicos 3, que esas las hacen todos, y tienen que elegir la optativa 1, que es la que va a definir la orientación que van a seguir a partir de aquí. Esa optativa 1 es única, obviamente, es la que define la orientación y es dispositivos y circuitos electrónicos 4. Todos aquellos que quieran seguir la orientación de diseño electrónico tienen que elegir y cursar como optativa 1 dispositivos y circuitos electrónicos 4, en el 8º semestre, que es el que empieza ahora. En el 9º semestre, junto con las materias obligatorias que figuran ahí en la transparencia, van a tener que elegir una optativa 2 y una electiva 1. Las materias optativas tienen 96 horas, las materias selectivas tienen 64 horas. Esa es una de las principales diferencias para decir esta es selectiva, aquella es optativa. Bueno, la optativa 2 tienen 2 alternativas que se les ofrecen dentro de la orientación, que son diseño de convertidores electrónicos de potencia y diseño de sistemas electrónicos. En principio podrían elegir hacer una o hacer la otra. Y después, en cuanto a electivas 1, las materias que se ofrecen son diseño de circuitos integrados CMOS y fundamentos de audio. Nuevamente deberían elegir hacer una o hacer otra. Pero aclaremos que no es taxativo en el sentido de que si ustedes están interesados en hacer, por ejemplo, las 2 optativas 2 que se ofrecen, podrían hacerlo en reemplazo de una electiva. Obviamente están haciendo más horas de las que se exigen. Pero bueno, se podría plantear, debería ser convalidado por Secretaría Académica, pero en principio es posible. Es posible, digamos, hacer ese tipo de reemplazos. Y para el 10º semestre, estas optativas 2 y electiva 1 son en el 9º semestre. Y en el 10º semestre, la electiva 2 es diseño avanzado de circuitos integrados CMOS. En este momento, al menos ahora, es la única que se ofrece, hasta donde yo sé. Esto podría llegar a haberse actualizado. Como comentario muy breve, diseño avanzado de circuitos CMOS
no es obligatorio para cursarla que hayan cursado diseño de circuitos integrados del cuatrimestre anterior. Son 2 materias independientes. Bueno, básicamente este sería el plan de optativas y electivas que ustedes deberían cursar para, digamos, completar la orientación diseño electrónico, pero también existen otras que, digamos, no están obligados a cursar todas las selectivas y optativas de la orientación, pueden reemplazar alguna por alguna otra que se ofrezca en alguna otra de las orientaciones. Aquí hay algunos ejemplos, no se limita solamente a estas 4, pero estos son ejemplos de algunas que por ahí podría serles útiles según el proyecto que ustedes hayan encarado, cursar alguna de estas asignaturas como Sistemas Digitales 4, Sensores y Traductores, Comunicaciones Inalámbricas o Diseño Avanzado de Circuitos Impresos, que puede resultarle alguna de ellas de utilidad específica, según, por ejemplo, el proyecto que hayan elegido. Entonces es posible reemplazar alguna de estas por alguna de las selectivas de la orientación por alguna de estas otras selectivas que son de otras orientaciones, pero que les puede llegar a resultar útil. Es decir, tengan en cuenta entonces, digamos, que el programa es flexible, el programa de la carrera. Obviamente, este tipo de cosas de reemplazos y demás siempre deben charlarse con la escuela, pero la posibilidad existe y ustedes la tienen que conocer. Y finalmente, yendo a lo que resulta interesante, que es la salida laboral que pueda tener esta orientación, está pensada para que se puedan desempeñar, por un lado, en empresas que realicen diseños especiales. Existen esas empresas en nuestro medio, hay muchas empresas que hacen diseño electrónico en Rosario y en la zona, empresas de telecomunicaciones, empresas de agrónica, que es un término nuevo con el que se engloba a las empresas que aplican la electrónica a la explotación agrícola, electrónica automotriz, ingeniería biomédica y de equipos médicos, industrias de sistemas de seguridad, de instrumentación, desarrollo de semiconductores, etc. Todas estas especialidades, hay empresas en la zona que hacen desarrollos propios. Pueden hacer ustedes mismos del diseño de soluciones a medida, tanto en electrónica analógica, de potencia o soluciones de microelectrónica. Pueden resolver problemas vinculados al uso de dispositivos de potencia. Y como un ejemplo nada más, simplemente, este listado de empresas que tienen acá son empresas que se dedican a hacer agricultura de precisión y que hacen algún tipo de diseño propio, desarrollos propios, para lo cual obviamente necesitan ingenieros que los desarrollen, y son todas de la zona o a lo sumo de Buenos Aires, pero básicamente la gran mayoría de estas están en la zona, y estamos hablando solamente de empresas relacionadas con la agricultura de precisión. Cada una de las otras especialidades que les comenté antes, también hay una cantidad de empresas que se dedican a hacer desarrollos en esas otras especialidades. Así que la salida laboral existe, las posibilidades están, bueno, y confiamos que continuando con esta orientación, ustedes van a poder insertarse en el mercado laboral en cualquiera de estas empresas. Así que, bueno, la presentación es hasta aquí, y ahora, a continuación de esta presentación, les van a explicar en detalle cómo son todas esas selectivas y optativas que yo estuve mencionando en esta presentación. Así que bueno, muchísimas gracias y los dejo con el resto de los presentadores.
Muchas gracias, Daniel. Es muy amable. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o continuamos con la presentación, si les quedó alguna duda o algo que quieran saber. Están todos calladitos. Est- Fuiste ¿Están muy ahí? claro, fuiste muy claro, Daniel, por eso. Bueno, me alegro. Eh, Espero que estén. Yo veo un montón de loguitos, pero bueno. claro, esperemos que sí.